quiero agradecer en primer lugar a UNICEF por esta invitación, que mucho me honra. También quiero decir que estoy muy honrado de haber acompañado a una cantidad de esfuerzos, personas e instituciones de Uruguay que durante quizás más de 10 años han trabajado en estas conquistas que ha hecho el país sobre la infancia y que muchos nos honra, digamos, y compararnos a nivel internacional. Claramente esto ha sido un esfuerzo y me doy cuenta que ha sido una gran lucha para convencer a nosotros mismos, al público, a los gobernantes, a los economistas, para que adopten esta visión y este compromiso. A mí me gustaría que esta reunión pudiera tener un nombre alternativo. Hoy es invertir en la infancia, y está muy bien, es lógico. Hay una cantidad de pensamientos de bancos internacionales y de la sociedad economicista, que es muy válida, obviamente, y que está interdependiente con el porvenir de la infancia. Pero también hay otro concepto que puede ser conocer la infancia como modelo de desarrollo y hacerlo un poquito más humano y más con bases racionales y no solamente economicistas, sino también humanitarias. A mí me gustaría hacer ese complemento sin desprestigiar y sin cambiar el objetivo de esto, que me parece muy válido. Siempre hago el ejemplo siguiente. Hace poco más de 100 años no sabíamos que nosotros estábamos rodeados de microorganismos. La microbiología no existía. Y por allá surgieron varios científicos, incluyendo Louis Pasteur en Francia, que se dieron cuenta que había patógenos que pasaban de una persona a otra, que nuestro sistema inmunológico podía hacer anticuerpos protectivos, y por allá surgió el concepto de la vacuna. Y una vez que la ciencia descubre todo ese proceso y que vacunando podemos prevenir enfermedades, surge una revolución. A partir del conocimiento se modifica la sociedad. Recuerden que estamos muy próximos a erradicar la polio, simplemente por una vacuna que se pone sublingual. Y eso es una revolución social. Así, para muchas otras enfermedades que antes se estigmatizaban en la sociedad, mataban a muchísimos jóvenes, niños y adultos, y hoy ya casi que nos olvidamos. Lo mismo, ese mismo escenario es posible hoy con la infancia. Y esto para mí es importante y es el motivo de esta charla que voy a dar hoy. Bueno, entonces, el concepto que vertebra mi presentación hoy es la construcción del cerebro. Quiero darles esa visión de la neurociencia. Yo no trabajo en neurodesarrollo, trabajo en el otro lado, en la neurodegeneración, pero me he visto obligado a volverme portavoz de los descubrimientos científicos internacionales para acompañar todo este proceso de Uruguay Crece Contigo, de los esfuerzos de UNICEF, etc. Desde la visión reduccionista todavía y materialista que tiene la neurociencia hoy, sabemos que el cerebro quizás es la máquina más compleja que existe en el universo, por lo menos el cerebro humano, y es una forma en cómo la materia del Big Bang se organiza para generar inteligencia, información, conciencia. Y esto me parece maravilloso. Entonces, el cerebro se forma, se construye, y en el ser humano tenemos la excepcionalidad, comparado con otras especies, de que toma más de 20 años de construir y llegar a una etapa de madurez. Por lo tanto, somos una especie bastante única, por todo ese tiempo que lleva a construir el cerebro y volvernos personas totalmente independientes y conscientes, porque nuestra base estratégica, evolutiva como especie, ha sido la interacción social. Trabajar en equipos, trabajar en forma empática para enfrentar a la naturaleza y al ambiente que nos rodea. Entonces, en este esquema muestro brevemente cómo a partir de una placa neural compuesta de muy pocas células, durante todo el embarazo
el cerebro crece como un tumor, crece, 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 y se producen miles y miles de millones de neuronas que se van localizando y se van migrando a diferentes partes del organismo. Y incluso después de nacer, el cerebro sigue creciendo. Hay partes del cerebro que siguen creciendo y crece tanto en la corteza cerebral que se arruga y forman estas circunvoluciones que caracterizan al cerebro humano. Esto es simplemente toda la corteza cerebral propia de nuestra especie, es un enorme procesador de información e integrador de información que tiene como función controlar al cerebro primitivo que está más abajo y que es compartido con el resto de los mamíferos, incluso de los reptiles, el cerebro reptiliano, que tiene los programas básicos instintivos de la vida, de la alimentación, de la reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra corteza en el ser humano tiene la obligación de controlar al cerebro primitivo, animal, reptiliano, y de esa forma lograr una conducta social, empática, constructiva, que nos define como especie. Entonces, obviamente que esto transcurre desde el primer día de la concepción y sabemos hoy que las influencias incluso empiezan antes, en la calidad de la mamá, antes que el momento de la concepción y perduran quizás por toda la vida, perduran por la sexualización del cerebro durante la adolescencia y luego llegan a ese periodo de madurez que se define por diferentes métodos entre los 20 y 23 años. Hay una regla fundamental que a mí siempre me gusta pasarla a los interlocutores de otras áreas, que ha sido definida por Gerard Edelman, que es premio Nobel en los años 80 en neurociencias, y que define este concepto de darwinismo neural y darwinismo sináptico. La estrategia que usa el cerebro para adaptarse a la vida, al medio ambiente, es generar un exceso, de neuronas. Aquí serían las neuronas, aquí serían sus axones, aquí estarían otras neuronas de cualquier parte del cerebro, simplemente esto es un contacto sináptico. Y la estrategia es generar un exceso en los momentos iniciales, es decir, durante el embarazo, durante los primeros años de la infancia, y luego, de acuerdo a cómo se interacciona con el medio ambiente, se van eligiendo aquellos circuitos más exitosos. Y por tanto, los circuitos que no funcionan, se sacan, se mueren. Y ahí están las ventanas de oportunidad, las ventanas críticas del desarrollo, en donde, de no existir una estimulación apropiada, se pueden perder vías enteras y circuitos enteros en ese gran cableado que hace el cerebro durante la construcción. De ahí la importancia del estrés durante el embarazo, la importancia de la estimulación temprana, de la lactancia y luego de todo lo que es la parte preescolar. Tenemos la posibilidad de perder circuitos enteros y entonces dejar en cierta medida discapacitados al cerebro de ciertas funciones y lo obligan a usar mucho más energía para compensar esas funciones con otras áreas cerebrales que se van a activar para hacer eso. Entonces ahí hay un elemento importante. Más allá del desarrollo tenemos, otra vez me equivoco acá, tenemos esto que es el refinamiento sináptico. Para igual número de neuronas, este conexionado que viene a ser errático, a medida que se va aprendiendo se hace más eficiente. Se van seleccionando las sinapsis más eficientes y esto ocurre durante toda la vida en diferentes partes del cerebro, pero también para esto vamos a ver que precisamos ciertas condicionantes para que se haga en forma apropiada. Sobre la base de esto está el aprendizaje, obviamente. Bueno, entonces, esta construcción del cerebro durante tantos años requiere de un ecosistema, no se da en forma aislada, en forma automatizada, sino se da en interacción con el medio. Y sabemos que obviamente hay un componente genético que traemos de nuestra papá y nuestra mamá y que nos va a condicionar, que está acá, pero también sabemos la fuerte influencia que tiene el ambiente. Entonces, aquí se construye el cerebro y aquí salimos lo que somos cada uno de nosotros, con un fenotipo,
con unas características X, que es el resultado de todo este proceso. Y este fenotipo, yo siempre hablo del capital neuronal, porque durante todo ese proceso de construcción del cerebro, durante el embarazo y prácticamente los primeros 3 años de la vida, se determina el capital neuronal, se determina la calidad, la forma y la calidad de nuestros circuitos. ¿Cuáles son las estrategias del cerebro que usa para adaptarse a la realidad? Bueno, entonces sabemos que este ecosistema está formado por las condiciones del embarazo, sumamente importante, el estrés del embarazo, la depresión materna del embarazo, son cosas fundamentales, así como la nutrición y otros condicionantes. Luego del nacimiento, el apoyo parental, la estimulación, la exposición a agentes tóxicos, infecciosos, son importantes. Nosotros tenemos el problema del plomo, que todavía no sabemos si está totalmente resuelto o no. La nutrición, que tampoco sabemos si está bien resuelto o no, incluso en clases que no son excluidas. Y el estrés. El estrés en los últimos años se ha expandido su importancia porque han aparecido mecanismos nuevos de cómo el estrés crónico, tóxico, previene realmente la construcción del cerebro y lo lleva por una vía que es una vía de alerta, una vía de sobrevida, cueste lo que cueste, y que prácticamente se caracteriza por tener características antisociales. Eso que nos definía como especie de ser prosociales, de trabajar en equipo, en forma empática, se pierde y se vuelve como un individualismo y a una agresividad exacerbada. Y ese es el fenómeno del estrés, de cómo va esculpiendo el desarrollo del cerebro. Bueno, y obviamente, cuando también se ha demostrado, y este es un estudio bien importante que se ha llevado a cabo en Estados Unidos y que ahora se extiende por todos lados, el concepto de adversidad infantil. Cuando nosotros vamos a ver cuáles son los factores, los 7, 8 factores de adversidad infantil que tienen que ver con toda esa falta de cuidados tempranos, de la crianza cariñosa, de la calidad del embarazo, de si la familia está constituida o no constituida, si hay pobreza o no hay pobreza, si hay violencia o no hay violencia, si hay abuso o no hay abuso, si hay apoyo familiar o no hay apoyo familiar. Esas son las adversidades. Cuando hay muchas adversidades, descubrimos que hay un retardo en el desarrollo y hay una cantidad de cosas que vienen después en la vida que son todos factores de riesgo para enfermedades mentales, enfermedades metabólicas, en las estrategias reproductivas, en el peso corporal, etcétera, etcétera. Está todo determinado por esas adversidades o no que sufrimos los seres humanos durante la primera infancia. Entonces, hay otros factores más allá del estrés que a través del cortisol que libera nuestro sistema de estrés va impidiendo el buen conexionado neuronal, que es la nutrición. Para nosotros la nutrición fue casi que el punto de partida cuando empezamos con Cristina Lustenberg y con UNICEF a trabajar este tema en Uruguay. ¿Por qué? Porque las evidencias indicaban que había un alto porcentaje de anemia ferropénica, falta de un nutriente básico en los niños entre 6 meses y 18 meses. Bueno, y ese fue como un detonante. Fue como un detonante porque se podía medir, sabíamos lo que estaba pasando, y bueno, y ahí empezamos, obviamente empezamos a interiorizarnos de esto y ponerlo como un objetivo concreto de los planes que se hicieron hace ya más de 10 años para combatir esto. En aquel momento, la anemia aquí quizás no se ve bien, pero rondaba en un 30%. Era extremadamente alta. Y la anemia, en ese momento clave de la construcción del cerebro, que es la etapa postnatal, juega un rol importantísimo en la neurotransmisión, en el metabolismo. El cerebro consume el 10% de todo el oxígeno que respiramos, y también en la formación de esto que yo pongo acá, que es la mielina. El hierro es necesario para que una enorme cantidad de células en el cerebro estén formando una vaina de lípido alrededor de cada uno de los axones para que no hagan, entre comillas, cortocircuito entre ellos y funcionen bien como un cable. Entonces, cuando la mielina no se forma o se forma anormalmente, el cerebro no puede funcionar.
Cuando no tenemos suficientemente hierro y hemoglobina para llevarle oxígeno al cerebro, el cerebro está letargado, no puede aprender, no puede mover, no puede hacer conexiones. Y lo mismo ocurre con la neurotransmisión. Hay ciertos neurotransmisores que no funcionan cuando tenemos poco hierro. Y esto es un determinante clave y es una de las cosas que podemos atacar con más facilidad. Yo sé que Uruguay ha tenido una enorme mejoría en las tasas de anemia, pero la carrera no está ganada y hay que seguir trabajando mucho. Y es de las cosas más fáciles para hacer, porque esto no requiere de intervenciones transgeneracionales, como yo les voy a mostrar ahora. Todo lo otro que es esa construcción anormal o cejada hacia un cerebro en modo alerta, eso requiere de intervenciones transgeneracionales. Tenemos que esperar más de una generación para mejorar a esos niños. Pero esto se puede lograr muy fácilmente, mucho más fácilmente. Bueno, para concluir, y este es el fin de mi charla, quería referirme a esto, a otro elemento que la neurociencia descubrió, y es el hecho de por qué estas adversidades y esta forma de desarrollo del cerebro en modo alerta, ¿por qué da efectos transgeneracionales? ¿Por qué pasa de una generación a generación? ¿Y por qué debemos sostener nuestras intervenciones por mucho tiempo, a 15 a 20 años? Porque debemos entender que lo que la sociedad es hoy, lo que nosotros vemos, lo bueno, lo malo, la violencia, el altruismo, los gustos, los disgustos, los accidentes, los suicidios, todo lo que vemos en la sociedad hoy fue determinado por eventos claves que pasaron hace 15 o 20 años. Y ese es el modo de pensar. Por tanto, las intervenciones que hacemos hoy van a tener un efecto dentro de 15 o 20 años. Es difícil convencer a los banqueros, es difícil convencer a los políticos que trabajan sobre el periodo de 4 o 5 años de que esto es una buena inversión. Es difícil convencerlo. Por eso la inversión no solamente es monetaria, sino también que es moral, es ética, porque tenemos un compromiso con la humanidad del futuro. Tampoco esto se restringe a Uruguay, porque el futuro del planeta y de la vida del planeta está en juego por la calidad de los seres humanos que somos hoy. Entonces, hay un ciclo transgeneracional por cuales si yo tengo mucha adversidad y tengo una cantidad de características en mi persona, soy ansioso, estoy condicionado o soy vulnerable a desarrollar depresión, tengo más agresividad porque tuve adversidades, tengo pobreza porque tuve adversidades y no puedo acceder a buena economía. Todo eso va a hacer que el día que me toque a mí reproducirme, seguramente le deje la misma huella a mi hijo. Y mi hijo va a reproducir eso. Eso se ve en los animalitos de laboratorio y eso seguramente se está viendo ahora en los seres humanos. Entonces, estas cosas que estamos hablando no son solo de una generación, son transgeneracionales y se vuelven a reproducir de modo cíclico. Por eso es tan difícil combatir la pobreza, es tan difícil combatir la violencia y otras cosas, tan difícil combatir algunas enfermedades mentales, porque toda esta adversidad infantil está relacionado directamente con una vulnerabilidad a enfermedades mentales, una vulnerabilidad a las adicciones. Y ese es el mensaje de la neurociencia. Muchas gracias.